A ver, a la una, dos, tres. Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Me hace sabio. Muy bien, siéntense y abran sus Biblias entonces en Éxodo capítulo 30. Bueno, voy a tener que hacerlo directamente desde aquí porque no se me está conectando con aquello. Saben que ese televisorcito me ayuda para no tener que estar mirando tanto esta pantalla tan chiquita. Entonces voy para allá, pero en esta mañana entonces les voy a tener que directamente desde aquí porque no sé qué es lo que pasa, que no quiere conectarse. Ok, entonces en esta mañana, siguiendo con las enseñanzas del tabernáculo, vamos a ver es el altar, perdón, la fuente de bronce. Entonces, vamos a leer en Éxodo capítulo 30, versículos del 17 al 21. Dice así, estamos leyendo de la Reina Valera, ¿ok? Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo ellos y su descendencia por sus generaciones. Padre, gracias por tu presencia, tu real presencia. Gracias, Señor, porque nos has deleitado con tu presencia. Y es que cada vez que tu presencia se hace manifiesta en medio de tu pueblo que se congrega para adorarte, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu se goza, Señor, porque sabe que estamos recibiendo vida y vida abundante, porque eso es lo que nos imparte tu presencia. También gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros, bendiciones que en nuestros sentidos naturales no alcanzan a comprender, ni siquiera se dan cuenta, pero Señor, por donde tú pasas, tú derramas bendición. Y esas bendiciones, Señor, vienen se manifiestan de muchas maneras. Pueden ser bendiciones de sanidad, como también pueden ser bendiciones de prosperidad, como pueden ser respuestas, Señor, a situaciones complicadas en nuestra vida. Señor, tú eres el que conoce cada necesidad. Y cuando tu presencia se manifiesta, como se manifestó en esta mañana, Señor Dios, sabemos que hemos sido bendecidos por algo en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, quiero comenzar la enseñanza de esta mañana por leerles una ilustración. Y esta ilustración tiene que ver con un gineco-obstetra. Ustedes los hombres no saben lo que es eso, ¿verdad? Un gineco-obstetra llamado Ignaz Philipp Semmelweis. En castellano eso sería Ignacio Felipe Semmelweis. Semmelweis es un nombre compuesto entre el alemán y húngaro y significa pan blanco. Eso es lo que significa el apellido Semmelweis. Y este ginecobstetra, húngaro de origen, creció en una época en que las muchas madres, las parturientas, morían por la temida fiebre puerperal, que así se conocía, que en castellano vernáculo lo llamaríamos fiebre de parto o sepsis. ¿Okay? En aquel entonces los médicos pasaban directamente de realizar autopsias en la morgue a realizar partos, a hacer partos en la sala de parto. Entonces pasaban directamente de la morgue a la sala de partos donde estaba la mujer, la madre de estos niños pariendo, sin lavarse las manos. ¿Okay? Y esa era la fuente de contagio de la fiebre puerperal. Y en esa época, era el siglo XIX, principios del siglo XIX, había una cantidad de madres que estaban falleciendo, pero terriblemente por ese contagio. ¿Por qué? Porque los médicos no se lavaban las manos. Semmelweis se dio cuenta de eso y asoció la mortandad maternal, no la infantil, justamente al hecho de que salían de hacer disecciones en la morgue con cuerpos muertos para entonces atender a las parturientas. Y él entonces implementó en su práctica el lavado de manos con una simple mezcla de agua con cloro. Y en ese transcurso dice que atendió 8.537 partos. O sea, pero nosotros pensamos que los médicos de hoy en día trabajan. Miren a este hombre. 8.537 partos, de las cuales solamente perdió a 184 madres por infección. Es decir, una de cada 50 madres pariendo, una se moría. Pero el resto de los médicos
50 de 50 se morían. ¿Por qué? Porque hacían justamente este tipo de cosas. Sus colegas, cuando él anuncia esto, lo que hicieron fue burlarse de él y no creyeron que esa era la razón de eso. Y entonces Semmelweis se volvió loco y murió a los 47 años, mientras que las parturientas seguían muriendo también. Y 37 años después de su muerte fue cuando la comunidad médica de Europa reconoció que era esencial lavarse las manos antes de atender un parto para evitar las infecciones. 37 años después de su muerte. Llegamos entonces a 1996, porque eso fue en 1865. ¿Okay? 37 años después que él muere, es decir, en 1902, fue que reconocieron ellos esta situación. Ahora, 92 años después, es decir, en 94 años después, en 1996, siglo XX, casi siglo XXI. De hecho, en 1996 fue el año que nosotros llegamos a Estados Unidos, fíjense ustedes. La Sociedad Estadounidense de Microbiología hizo un estudio estadístico, y revelaron lo siguiente, ¿no? La estadística la llevaron a cabo en la estación Penn de Nueva York. Es una estación de trenes y de autobuses muy grande. Pasa cualquier cantidad de personas por esa estación. Y en esa estación de Nueva York hicieron su muestra de la gente que entraba al baño y salían a ver quiénes se lavaban las manos. Y la muestra salió que solamente el 60%, es decir, 6 personas de cada 10 eran los que se lavaban las manos después de usar el sanitario. Se fueron entonces a un juego de los Bravos de Atlanta, en Atlanta. Y allí salió que solamente el 64%, es decir, 6.4 de cada 10 personas que entraban a los baños se lavaban las manos. Y en el medio de esa muestra, que había hombres y mujeres, se dieron cuenta de que las mujeres eran las que más se lavaban las manos, 7 de cada 10, ¿ok? Mientras que solamente 6 de cada hombre hacía ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasó cuando llegó el COVID a Estados Unidos hace 5 años? Ahí sí se puso relevante el lavado de las manos, ¿verdad? Porque nadie quería tocar nada, nadie quería dar la mano, nadie quería agarrar nada por miedo a los contagios. Entonces, allí sí cobró la higiene relevancia. Y lo lamentable es que parece que tiene que suceder desgracia para que nos demos cuenta y tomemos conciencia de que hay que cuidar la salud, empezando por la higiene personal, ¿ok? Ahora, esta ilustración la uso para decirles que Dios también nos aconseja que nosotros practiquemos la higiene, no solamente exterior, que es importante, sino también la interior, que es mucho más importante que la exterior, pues nuestra salud espiritual depende de la higiene espiritual que observemos. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? ¿Tenemos que lavarnos el cuerpo exteriormente? Sí, claro que sí, pero más importante es la higiene espiritual. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Ya vamos para allá. Así que continuando con el estudio del tabernáculo, de paso son 7 mobiliarios lo que hay en el tabernáculo, ya hemos estudiado 3. El altar del holocausto, yo lo di en 2 partes. Después vino el hermano Gadiel con la mesa de los panes de la proposición, y después vino mi esposa con el candelabro de oro. Hoy nos toca es ver la fuente de bronce o el lavacro, como también se llamaba, o el lavatorio, como también se le conocía, ¿ok? Todos estos mobiliarios tienen una gran cantidad de significado profético que anuncian a la persona y a la obra del Señor Jesús, ¿ok? Entonces vamos a la fuente de bronce. Por favor, ponme, exacto, gracias. Y aguántate un segundito. Aquí les voy a presentar 2 imágenes, esa es la primera. Y ustedes verán que ahí está la tienda. Obviamente, ustedes saben que la tienda está rodeada, era en un rectángulo, si se acuerdan de lo que vimos, y en ese rectángulo entonces venía la tienda, que es lo que tienen allí. Y la entrada de esa tienda estaba, la única puerta daba al este, y lo primero que uno se encontraba era con el altar del holocausto. Pásenme a la siguiente, por favor. Ahí lo pueden ver más extendido. Uno entraba por la puerta, estaba el altar del holocausto, y seguido, justo antes de entrar a la tienda, devuélvete al anterior, por favor, estaba el altar de bronce. Ahí lo digan con una flechita que se los puse allí, ¿ok? Y como ustedes pueden observarlo ahí, ya lo pueden quitar, la fuente de bronce, aunque en Éxodo 38:8 es el último de los 7 muebles que es mencionado,
su posicionamiento era el segundo que se encontraba, porque estaba estratégicamente ubicado entre el altar de sacrificio y la entrada de la tienda, y ya veremos por qué. Ahora, si ustedes quieren verlo así, de esta manera, todos estos muebles que están puestos, todo lo que es el tabernáculo, desde el patio exterior, pasando por el altar del holocausto, pasando por el altar de bronce o la fuente de bronce, hasta la tienda, que es donde ya entramos, se entra tanto al lugar santo como posteriormente al lugar santísimo, nos habla de cómo debemos de hacer para poder presentarnos delante de su presencia. Y el altar del holocausto, ¿qué es? Una ofrenda. ¿Sí? Y la fuente de bronce, como vamos a ver ahora, es limpieza. No debemos presentarnos al Señor manchados, sino con limpieza no solamente de manos, sino de mente. Eso suena como a locura, ¿verdad? No, limpieza de la mente y del corazón, es decir, de la conciencia. ¿De acuerdo? Okay, ¿cómo es que dice el Salmo 24? ¿Quién se presentará delante de ti? ¿Quién subirá a tu monte, Señor? ¿Y quién se presentará delante de ti? El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Sí? O sea, que estamos viendo dos cosas, ¿no? Lo externo y lo interno. Ok. Entonces, el altar de bronce, la fuente de bronce, perdón, confundo las dos cosas. La fuente de bronce se hizo obviamente de bronce, tenía una base y por dentro estaba recubierto de espejos. La parte de adentro estaba recubierto por espejos y tenía o contenía agua para que los sacerdotes antes de entrar a la tienda se lavaran las manos y los pies. Y este lavamiento era obligatorio y tenía que hacerlo continuamente antes de poder entrar a la tienda para ministrar lo consagrado al Señor. Y hay 3 razones para ello. La primera la leímos cuando leímos el texto base, que es Éxodo 20, y dice que tenían que lavarse manos y pies porque era un asunto de vida o muerte. En otras palabras, si entraban a la tienda, o sea, pasaban la cortina, si pasaban esa cortina para entrar a la tienda, después de pasar por el altar del holocausto, sin pasar por el altar de bronce, morían. Por 2 veces leímos en Éxodo capítulo 30 que debían lavarse las manos y los pies para que no murieran. Y dice específicamente, cuando pasen por el altar del holocausto, donde está la víctima, donde está la sangre, donde están todas esas cosas, y cuando fueran a ministrar delante de la tienda, tenían que pasar por la fuente de bronce para que no murieran. Ahora, tengan presente que todo lo que ocurría dentro de ese tabernáculo era una sombra de lo que sería en el nuevo pacto, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, vamos por un momentito a Hebreos 8:5, creo que está en pantalla, ¿ok? Allí dice que todos los rituales seguidos en el antiguo pacto, que es la ley, ¿verdad? Dice que todos esos rituales servían solamente para mostrar la figura de lo que iba a venir. Y allí dice sombra, ¿verdad? Sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora, cuando digo sombra, no me estoy refiriendo a algo malo, como decir tinieblas. Eso es distinto. Tinieblas sí habla de algo malo. Sombra lo que habla más bien es de un reflejo, ¿ok? De algo que está incompleto o que le falta claridad. Y en este sentido, la ley era solo una sombra, dice el autor de Hebreos, capítulo 10 y verso 1, de la obra expiatoria que iba a hacer el Señor Jesucristo en el futuro. Les doy un ejemplo de todo esto. ¿Se acuerdan de cuando Pablo dice, y eso que venimos ahora de estar delante de la mesa del pacto, de cuando Pablo dice en 1 Corintios 11 de cómo debemos de tomar la cena? Dice que nos cuidemos de tomar la cena indignamente. No te me adelantes, por favor, ¿ok? Dice que no debemos de tomar la cena indignamente. ¿Qué les parece si entonces ahora sí lo leemos en 1 Corintios 11, 27? Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahí dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Están siguiendo? ¿Qué come? ¿Qué bebe? Juicio. ¿Ok? Come y bebe juicio sobre sí mismo.
No es que alguien lo enjuicia, no es que alguien lo condena. Es la misma persona que si participa de la mesa del Señor de una manera indigna, está comiendo y bebiendo para sí mismo juicio. Y el verso 30 dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Miren, presentarse delante de la presencia del Señor sin examinarse a uno mismo, sin presentarse con corazón contrito y humillado y arrepentido, es algo sumamente peligroso. Lo dice el apóstol, no lo digo yo, lo dice, ahí está escrito. Muchos están débiles, muchos están enfermos y algunos inclusive han muerto. ¿Okay? Ahora, este paralelismo profético, acuérdense que es una sombra en el antiguo pacto, pero es luz en el nuevo, habla claramente de la importancia que tenemos de presentarnos limpios en nuestra conciencia ante Dios, quien es santo, santo, santo. Y esta mañana nos cansamos de proclamar que Dios era santo, santo, santo. Y entonces Pablo menciona que cada uno debería examinarse a sí mismo antes de participar del privilegio de sentarse a la mesa del Señor, que de paso todos están convidados a la mesa, pero que es necesario hacerlo estando bien presentados, es decir, con una conciencia limpia. No sea que les pase lo que le pasó al hombre de la parábola que el Señor dio en Mateo 22, ¿se acuerdan de la parábola de la fiesta de boda? Dice que en medio de la fiesta, el rey se da cuenta que hay alguien que no estaba vestido, es decir, no estaba adecuadamente presentado, y manda a sacarlo atados de pies y manos y lo echaron fuera. ¿Ok? Presentarse delante del Señor de una manera indigna es bien complicado. ¿Ok? Trae sus consecuencias. Lo segundo es que lavarse, en el contexto, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de una metáfora, lavarse es una muestra de respeto a Dios. Ahora, si usted fuese invitado a una fiesta, ¿quién se va a presentar todo sudoroso viniendo de la calle de trabajar? No se van a ir de su casa y se van a dar un baño y se van a poner la mejor ropita que tienen. Eso es una muestra de educación, ¿cierto? Es una muestra de aprecio a la invitación que te están haciendo a una fiesta de bodas. ¿Quién de ustedes no se lavaría y se vestiría bien y hasta se perfumaría si la gobernadora del estado de Alabama le invita a cenar ahí en el Capitolio? ¿Ok? Igualmente. Lavarse es parte de la preparación, y estoy hablando de lavarse metafóricamente, espiritualmente hablando, es parte de esa preparación espiritual que necesitamos hacer para entrar a su presencia, para adorarle y para servirle. Porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que estaba establecido en el tabernáculo era para adorar y servir al Señor. ¿Y cómo tenían que entrar los sacerdotes? Lavándose las manos y los pies. ¿Okay? Ahora, los sacerdotes, cuando comenzaban su ministerio, el día que eran consagrados por el sumo sacerdote, tenían que lavarse completamente. Pero después de eso, tenían continuamente que lavarse las manos y los pies. ¿Okay? Y el sumo sacerdote tenía hasta un ritual más complicado, porque no solamente tenía que lavarse las manos y los pies, tenía que lavarse completamente, porque en esa única ocasión que él entraba en el lugar santísimo, si la última parte de la tienda donde estaba la gloria manifiesta de Dios, él tenía que no solamente bañarse completamente, sino que tenía que ponerse los vestidos sacerdotales que estaban limpios y ungidos para eso. ¿Y eso habla de qué? De la santidad que tenemos que tener. Y mire que entraba ahí para adorar, mire que entraba ahí para servir, pero tenía que estar limpio. Y por supuesto, si queremos buscar una tercera razón, es que el lavarse es un símbolo de santidad interior. Obviamente que en lo exterior, lavarse las manos y los pies antes de entrar en el lugar santo, proféticamente apuntaba a la limpieza espiritual que tenemos que tener. Ahora, cuando hablamos de la fuente de bronce, la Biblia no nos da dimensiones. No hay una descripción detallada de esa fuente, salvo lo que les mencioné hace un momentito, de que era de bronce por fuera, con una base de bronce y recubierto por dentro con los espejos que ofrendaron las mujeres hebreas. Eso lo encuentran en Éxodo 38:8. Y la importancia entonces de esta fuente no radicaba ni en su forma ni en su tamaño, sino en la función que prestaba la fuente y su contenido. ¿Qué contenía? Agua.
¿Me están siguiendo? ¿Qué contenía? ¿Por qué están tan silenciosos? ¿Qué contenía? Por favor, díganme, déjenme saber que están despiertos. Ok. Contenía agua. ¿Y qué es el agua en la Escritura? Vamos a verlo. En primer lugar, el agua es tipo del Espíritu Santo. Si vamos a Juan 37, por favor lo ponen en pantalla, dice, el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos ¿de qué? De agua viva. Y eso dijo acerca del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes en él, ¿ok? Los que creyeran en el Señor Jesús. De su interior correría ¿qué? Ríos de agua viva, ¿ok? En segundo lugar, el agua es tipo de la palabra de Dios. Y hay varias escrituras que nos hablan de eso. Está el Salmo 119:9, por ejemplo, que dice, ya ni me acuerdo lo que dice, pero Juan 15:3, como no lo tengo enfrente, Juan 15:3 dice, por ejemplo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Okay? Eso es el Señor Jesucristo hablándole a Pedro. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado, aunque no todos, aclara Juan, porque en medio de ellos estaba Judas. ¿Okay? Y Efesios 5:25-27 dice, este es Pablo hablando a la iglesia, que él dice que el Señor purificó a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Y no se preocupen, esa es lluvia de bendición. Mire, nos está limpiando la atmósfera de tanto polen, está lavando los carros, ¿sí? Y aparte que está regando la ciudad, los campos y todo lo demás. Así que no se preocupe, esa lluvia es lluvia de bendición. Ok. En tercer lugar, los espejos dentro de la fuente reflejan nuestra verdadera condición espiritual. Reflejan nuestra verdadera condición espiritual. Santiago capítulo 1 y verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona que dice Santiago? Se mira en el espejo, ¿verdad? Pero en realidad no es un hacedor de la palabra. Lo oye, pero no la aplica. ¿Quién tiene eso? ¿Alguien está conectado allá atrás? Ya. No sé de dónde está saliendo eso. Nos pusieron una trampita ahí, ok. Así que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. Absolutamente nada. Y en Juan 17:17 el Señor oró para que fuésemos santificados en su palabra, ¿ok? Porque la palabra es la verdad. Entonces, la palabra es como ese espejo que tenía la fuente de bronce. Y el sacerdote tenía, mientras se lavaba, miraba su reflejo en la fuente, ¿ok? Muchas veces venimos aquí los domingos, pero nuestra condición no es la óptima. ¿Verdad que sí? Lo bueno es que la misericordia de Dios todavía está presente. ¿Okay? Si estuviéramos en los días de la primera iglesia, y estoy hablando de nuevo pacto, muchos de nosotros saldríamos muertos. ¿O no? ¿Ok? Bueno. En el Antiguo Testamento había 3 maneras de lograr la purificación ceremonial. Porque todo esto que estamos hablando era justamente eso, la purificación ceremonial que tenía que tener el sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Ahora, antes de yo continuar, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el Señor en Apocalipsis acerca de nosotros? Capítulo 1, verso 5 y capítulo 5, verso 11. Que somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, aquí cuando estoy hablando de los sacerdotes, estoy hablando de usted. Estoy hablando de mí mismo. Ahora, hay una diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo. Porque el sacerdocio del Antiguo Testamento venía bajo el linaje de un hombre llamado Aarón. Eso lo que quiere decir es que estoy atinando en todo lo que estoy diciendo. ¡Pling! ¡Pling! ¿Okay? Pero en el sacerdocio del Nuevo Testamento somos sacerdotes según el linaje de Jesucristo. Y Jesucristo es sacerdote según el linaje ¿de quién? De Melquisedec. ¿Okay? Cuyo sacerdocio no termina. El sacerdocio del Antiguo Testamento terminaba cuando la persona moría. El sacerdocio del Nuevo Testamento sigue y continúa para siempre. Amén.
ustedes, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, somos sacerdotes de ese tipo de linaje. Somos sacerdotes del orden del Señor Jesucristo, quien a su vez es sacerdote conforme a el linaje de Melquisedec. Y Melquisedec es una persona interesante, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, había tres maneras de lograr la purificación ceremonial, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que ya sabemos por la palabra, lo dice Hebreos 9:9, que no nos hacía perfectos en cuanto a nuestra conciencia. ¿Okay? Que los que practicaban el culto del Antiguo Testamento con todo su ritual, ese ritual no hacía perfectos a los que practicaban ese culto. Pero era necesario, bajo ese pacto, bajo el pacto antiguo, practicarlo. Y por eso era por fuego, el sacrificio de la víctima, que es tu ofrenda, sea de ovejas, de bueyes, de corderos, u ofrenda vegetal, porque eras muy pobre para traer una ofrenda tan grande como una oveja. ¿Okay? También había la ofrenda de aves, dependiendo de cuánto podías hacer. Entonces era por fuego, por agua y por sangre, porque la sangre de la víctima era la que era después llevada adentro por el sumo sacerdote y rociado sobre el altar. Esos tres elementos los encontramos en Cristo Jesús. ¿Okay? El agua y la sangre salieron cuando fue atravesado en el costado, dice que salió agua y sangre, pero después viene el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Amén. Los tres elementos están en el Señor. Entonces, los sacerdotes, como les dije al inicio de su ministerio, tenían que lavarse constantemente. ¿Ok? Y eso apunta a nuestra santidad, a nuestra condición interior. ¿Cómo se aplica esto en el nuevo pacto? Bueno, sabemos por la palabra que la culpa por el pecado solamente se quita es por la sangre de Cristo Jesús. Lo pueden encontrar en 1 Juan 1:7. Pero los que pertenecen al cuerpo de Cristo, es decir, los que somos de la iglesia del Señor, debemos entonces purificarnos a diario, es por medio del lavamiento que nos da su palabra. Acabamos de decir que el agua es la palabra, ¿sí? Y eso es importante que lo entendamos, porque aunque hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús el día que confesamos nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Cristo, día a día necesitamos ser lavados por la palabra y purificados de las manchas que adquirimos al estar todavía en este mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y entonces, lo que está en el mundo nos contamina. Es como ese polen que les acabo de mencionar, ¿verdad? Usted sabe cómo es de fastidioso ese polen. Usted sale por la mañana y ve el carro todo amarillo, ¿sí? Entonces lo lleva y lo lava. Y llega a la casa y lo guarda. Y cuando vuelve a salir, ¿cómo está? Amarillo de ese polen. Bueno, así son las cosas de este mundo. Las cosas que vemos, las cosas que oímos, las conversaciones de las cuales a veces participamos. Eso es para los chismosos, los otros no. Pero esas conversaciones, ¿sí? Cosas que sin querer vemos, pues, porque están presentes ahí. Todas esas cosas nos contagian, nos contaminan de ello, ¿verdad? Y somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino, pero todavía estamos viviendo en este mundo. Y entonces necesitamos constantemente lavarnos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de tantas cosas que nos contaminan, cosas de este mundo. Y usted mismo puede hacerse ese examen. ¿Cuántas cosas ha visto? ¿Cuántas cosas no ha escuchado? ¿Cuántas conversaciones ha participado que usted sabe no son agradables delante de Dios? ¿De cuántos lugares salimos tan cargados de las impurezas por todo lo que vemos y oímos y lo que se hace ahí dentro en este mundo? ¿Ok? Bueno, el remedio está en lavarnos con el agua de la palabra. Yo me acuerdo recién convertido en el Señor que se me enseñó que antes de salir de la casa tenía que salir revestido. Pero al regresar a la casa debía de limpiarme mi armadura, porque estaba justamente en medio de todo ese fragor, ¿verdad?, de la guerra espiritual que hay en el mundo. Y te digo, cuando yo me convertí al Señor hace 40 y tantos años ya, ¿cuánto llevo? ¿Cuántos años tienes tú ya, mi amor? 43, yo entonces 44. ¿Ah? 40, entonces yo llevo 41 o 42, algo así. Bueno,
lo sigo practicando, tengo que seguirlo practicando, porque es verdad, y eso que yo estoy trabajando en un ambiente que se supone santo, pero aquí se oye cada barbaridad, no es que se cometa, se oye cada barbaridad. Uno como consejero a veces, viene la gente porque quieren una solución a cosas que están pasando en su vida, y uno oye cada barbaridad que dice la gente, y ustedes creen que eso no se queda pegado en la mente. Y uno tiene que estar, Señor, quítame esta imagen, porque nuestra imaginación nos trabaja, ¿cierto? Y esas imágenes a veces quedan ahí y dicen, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, la palabra es la que nos limpia. ¿Ok? En Juan 13:10 el Señor le dijo a Pedro, y en este pasaje de Juan 1, de Juan capítulo 13, es donde el Señor viene y se quita la túnica, se la amarra un paño, y entonces agarra un lebrillo y empieza a lavar los pies a los discípulos. Pero cuando llega Pedro le dice, Señor, no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, si no te lavo los pies no puedes tener parte, no puedes tener parte conmigo. Y entonces Pedro dice, no, Señor, entonces si es así, lávamela todo, la cabeza, los pies. Y el Señor le dice esto, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Okay? Ahora, imagínense ustedes en el contexto, ¿no? Estamos hablando de hace 2000 y pico de años. Calles de tierra, en donde había cualquier cantidad de desechos de animales, había cualquier cantidad de impurezas. Y era costumbre que cuando uno entraba a la casa, invitado a una casa de alguna persona, lo primero que le daban era agua para que se lavara las manos y los pies. Y después le daban aceite para que se ungiera el pelo. ¿Okay? Porque como ellos usaban pelo largo, al hacer así, todo ese polvero salía. Pero imagínense ustedes caminando entonces por todas esas calles llenas de lo que sea. A veces los pies venían, pero bueno, y con las uñas así como águilas. Entonces, sí, no había corta uñas en ese tiempo. Entonces era necesario, era necesario que se lavaran los pies, pues. Entonces, claro, uno salía de su casa bañadito, pero al caminar el trecho para ir a visitar a fulano, se ensuciaba otra vez. ¿Qué se ensuciaba? Los pies. Y el Señor le dice, no, el que está limpio solamente necesita lavarse los pies. Pues está todo limpio. Pero el Señor lo que estaba hablando no era del contexto cultural higiénico que se presentaba en ese momento, estaba hablando del contexto espiritual. Dice, ustedes han estado conmigo 3 años. Ustedes han sido limpios por la palabra que yo les he hablado. Claro que cuando se presenta entonces a hacer lo que va a hacer, Pedro dice, bueno, Señor, si es así, lávame todo. Dice, no, ya estás limpio por la palabra que te he hablado. No todos, hace la salvedad. Y esa la hace Juan más que el Señor. No todos, porque estaba el traidor ahí en medio de ellos. Pero ellos estaban limpios por la palabra. Y eso es lo que nos habla, es del poder que tiene la palabra para limpiar nuestras conciencias de todas esas cosas que vienen a nosotros. Usted prende el televisor y a veces tiene que estar pasándolo rapidito porque, ay no, esa imagen. ¿Sí o no? Ok, bueno, ahí está. Dejen de ver televisión. Ok. Ahora, Pablo en Efesios 5:26 menciona ser purificados por el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, quiero un momentito hablarles de los espejos. ¿Se acuerdan que les dije que la fuente de bronce por dentro estaba hecha de espejos, verdad? Y el hecho es que estuviera hecho de espejos, de los espejos de las mujeres que velaban, dice ahí, a la puerta que estaba ubicada. Déjenme aclararles esto. Las mujeres no entraban al tabernáculo. Ni siquiera podían pasar de la puerta exterior que daba al patio. Ellas velaban en la parte de afuera, de la cortina. Y el hecho de que velara indica que ellas eran atalayas. ¿Ok? ¿Saben lo que es una atalaya bíblicamente hablando? Era un vigilante que estaba colocado en una alta torre. Lo tienes ahí en la pantalla, creo. Estaba colocado en una alta torre para advertir al pueblo de un peligro inminente. ¿Lo ven? Esa es una atalaya. Ahí está el pueblo, pero encima. Porque él podía ver desde kilómetros, se acerca peligro. Y esa era la función de él en aquellos tiempos. Pero también eran vigilantes espirituales. ¿Ok? Y ellos tenían la responsabilidad de advertir al pueblo del peligro espiritual que se avecinaba. Dios usaba a los atalayas como mensajeros
para llamar al arrepentimiento. Vamos a Ezequiel 33:7. Ahí dice, y está hablándole al profeta. Le dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que tenían una responsabilidad directa delante de Dios, porque si ellos veían el peligro espiritual y no le avisaban al pueblo, es decir, no los exhortaban, no los amonestaban a dejar de hacer lo que estaban haciendo y a seguir el camino recto delante del Señor, el atalaya, es decir, en ese momento el profeta, era culpable de las consecuencias, es decir, del juicio que iba a venir sobre Israel. ¿Ok? Por eso que la función del profeta en el Antiguo Testamento no era nada fácil. ¿Ustedes creen que la profesión de profeta hoy en día es fácil? Comparándolo con el Antiguo Testamento. La sangre de la gente que se condenaba, si él no hablaba, caía sobre él. ¿Okay? Era terrible. Y entonces, como vimos en Éxodo 38:8, se menciona que esas mujeres velaban fuera de la puerta que daba al tabernáculo. Y en el pensamiento hebreo, el hecho de que ellas velaban a la puerta del tabernáculo, en el contexto hebreo, lo que quiere decir es que estas mujeres eran guerreras espirituales. Se dedicaban al ayuno, a la oración y peleaban en el plano espiritual. Además de eso, además de que ellas eran atalayas, ellas donaban los espejos que ellas tenían. Lo que quiere decir que ellas daban una ofrenda, porque ese espejo que ellos daban no era barato, era algo de mucho valor. Y fíjense que fuera del tabernáculo, de la tienda, ya dentro, en el patio exterior, no en la tienda, sino en el patio exterior, y la semana que viene vamos a hablar de dentro de la tienda, pero entre la puerta que daba a todo el conjunto que era el tabernáculo y la tienda, todo lo que estaba fuera de la tienda era de bronce. Y como vimos hace como 4 semanas atrás, bronce representa el juicio por el pecado. El altar del holocausto era todo de bronce. La fuente era, ¿qué? De bronce. Y todo tenía que ver con limpieza, ¿ok? La fuente con sus espejos entonces mostraba a los sacerdotes su propia condición cuando se veían reflejados en ella. Y eso es justamente lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nos revela tal cual somos. Nos revela en qué condición nos encontramos. Así que todos los elementos que hay en el tabernáculo son una sombra profética del que había de venir, es decir, el Señor Jesucristo. Y encontramos entonces que el agua, porque la función de la fuente era ¿cuál? Lavar. El agua, ¿verdad?, representa al Señor Jesucristo. Ahora, claro, está la coletilla. Él no es cualquier agua, Él es agua viva. ¿Sí? Él es agua viva. ¿De acuerdo? Entonces, la fuente indica es la limpieza diaria que obtenemos en el agua viva, que es la palabra del Señor. Fíjense ustedes que en el encuentro que el Señor tuvo con la mujer samaritana en Juan 4, Él le dice a la mujer samaritana que Él era el agua viva. Si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, Él te da, y si tú le pidieras, dame de beber, Él te daría a beber agua viva, lo cual llamó la atención de la mujer samaritana. Eso es un estudio bien interesante, bien tremendo, pero para otro momento, ¿ok? Y esa agua viva lo que hace es satisfacer la sed espiritual. Y en Juan 7:37 el Señor se presenta, como lo vimos antes, como ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Ríos de agua viva. Ahora, ¿cómo actúa la palabra como agua para limpiarnos? Bueno, en primer lugar, revela nuestra condición, lo mencioné hace un momento. La Biblia expone la realidad de nuestro corazón. Vamos a Hebreos 4:2-13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 3, esto es interesante. Y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En segundo lugar, el agua de la palabra actúa renovando nuestra mente. En Romanos 12:2, Biblia textual, Pablo nos revela que la manera de transformar nuestra manera de vivir es mediante la renovación de nuestro entendimiento por la acción de la palabra. Dice Romanos 12:2, Biblia textual:
y no os adaptéis, la Reina Valera dice, y no os conforméis, no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados o transformados por la renovación de la mente para que discernáis o comprobar, dice la Reina Valera, cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que transforma nuestra manera de pensar. Es la que nos permite entender cómo Dios ve las cosas, cómo Dios piensa, inclusive cómo Dios actúa. ¿Ok? Y ser transformados en nuestra mente es lo que entonces nos capacita para obedecer la voluntad de Dios para nuestras vidas, al producir en nosotros nuevos deseos y producir nuevas acciones. ¿Cuántos de ustedes cuando llegaron al Señor Jesucristo se dieron cuenta que inmediatamente había un cambio en ustedes? ¿Okay? ¿Por qué? Porque empezaron a leer la palabra, no solamente a escucharla, empezaron a leerla, por lo menos ese fue mi caso y sé que fue el caso de mi esposa también. En el momento en que nos convertimos al Señor, hubo en nosotros un hambre por la palabra y empezamos a leer la palabra, la empezamos a estudiar. Yo me leía la palabra cuando amanecía, la leía cuando iba en la ruta, en el autobusito a la oficina, porque tardaba casi 45 minutos en la ruta, entonces me llevaba una Biblia así de este tamaño. En ese tiempo podía leer sin lente y leía, me tragaba la palabra. En el almuerzo, cuando no iba para la casa, me leía la palabra. En la noche, cuando estaba en la casa, leía la palabra. Cuando iba al culto en la semana, me tragué la palabra. Y cuando me doy cuenta, ya no estoy ni pensando ni actuando como antes. Algo cambió en mí. ¿Qué cambió? Mi manera de pensar, porque la acción de la palabra limpió mi mente de tanta mundanalidad, lavó mis ojos, abrió mis ojos, para que yo pudiera ver y entender lo que a Dios le agrada. Así que desde la fuente de bronce que encontramos en el tabernáculo del Antiguo Testamento hasta el agua viva o la palabra viva que encontramos en el Nuevo Testamento, el mensaje es bien claro. Es la santidad de Dios que exige limpieza y demanda un Salvador. Porque sin derramamiento de sangre y sin ser lavados por el agua de la palabra, no hay perdón de pecado. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad para ser santos, como Él es santo, nos lo impide. No somos capaces de ser santos, santos, santos. No podemos. Pero Él ha puesto los medios. El agua y la sangre. Amén. Y ese mediador, ese salvador es Jesús. Él es el agua viva y es la palabra viva. Y su sangre es la que nos limpia definitivamente. Y esa palabra viva que es Él nos limpia y renueva cada día. Amén. Ahora, esto se los pregunto a ustedes que son creyentes, que entienden que son sacerdotes del Dios Altísimo, que saben que están lavados por la sangre de Jesús, pero que en algún momento, al igual que Pedro, cuando el Señor le fue a lavar los pies, piensan y saben que necesitan lavarse con agua para quitarse el polvo de este mundo que contagia y contamina. Que saben que necesitan estar en una comunión más profunda con Él. Si esa es su condición, la respuesta para usted está en la palabra. Lávese en el agua de la palabra. Es lo que nos limpia. Usted es hijo de Dios y sabemos que todos nosotros tropezamos. Sabemos que todos nosotros cometemos a veces errores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, esos son ustedes, yo no. A veces no con las palabras, pero con el pensamiento ofendemos. A veces no con una acción, pero sí con esos sentimientos que a veces albergamos dentro de nosotros, ofendemos al Señor. Y necesitamos entonces ir delante del Señor, confesarnos y lavarnos delante del Señor. Amén. Ahora, hay gente que necesita lavarse con la sangre de Cristo porque nunca han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Si hay alguno aquí que quiere recibir en esta mañana a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y quiere en esta mañana entonces ser parte del pueblo de Dios, póngase de pie y oramos por usted. Todos estamos aquí, todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo, lo hemos declarado como el Señor de nuestras vidas. Si eso es así, eso es fantástico. Ahora, todos los que necesitan ser lavados por la palabra de Dios, pónganse de pie. Amén.
pido que no se distraigan. Este es un momento soberano, ¿verdad? Estamos presentando delante del Señor. Y mire, lo sé por experiencia, porque lo vivo. Yo a veces tengo que estar delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, estoy aquí, me expongo a tu luz, revélame lo que ya se me ha olvidado, en qué te he ofendido. Eso pasa, somos imperfectos. Y no digo seres humanos porque eso ya es redundante, ¿verdad? Ser humano es ser imperfecto. Y a veces pues metemos la pata, decimos en Venezuela. Los mexicanos dicen la riegan por ahí. No sé cómo dicen los guatemaltecos, pero en fin, el punto es que cometemos errores. Ofendemos gente a veces con las respuestas que damos. Y tal vez no con lo que decimos, sino en la forma en que lo decimos. A veces ofendemos sencillamente porque ignoramos a una persona. Imagínense ustedes. Y a veces pues caemos en cosas que son mucho más serias, y ahí ya uno tiene que hablar con el Señor más seriamente. Pero entiendan esto: cada vez que vamos delante del Señor no es para que nos perdone y volvamos a repetir el mismo pecado. Es porque vamos de verdad arrepentidos de ello, con la intención de nunca más volver a cometer la misma falta. Porque de eso es lo que se trata, real arrepentimiento. Amén. Así que en este momento les invito entonces a ustedes, todos que están de pie, a cerrar los ojos y a preguntarle: Señor, estoy seguro que te he ofendido de 1000 maneras. Y aquí estoy delante de ti, me expongo a tu luz. Revélame, Señor, por tu luz, en dónde te he fallado. Porque quiero que tu agua me limpie por dentro. Quiero estar limpio en mi mente, tener una conciencia limpia delante de ti. Entonces dame a beber de tu palabra, que es esa agua de vida. Vamos, ore usted ahí mismo donde está. Dame de beber, ya no quiero tener sed. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Ok, ahora que le hemos cantado, vamos a repetirlo desde arriba. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Y Padre, como estando, Señor, sobre esta plataforma y en representación de todos mis hermanos, te ruego, Señor, que esa agua que limpia por dentro, Señor, sea derramado en nuestro interior, no solamente para saciar nuestra sed, sino para limpiarnos, Señor, de todo aquello de la cual estamos contaminados.
bien enseñaste en tu palabra, que los que somos tuyos estamos limpios y lo único que necesitamos es lavarnos los pies de ese polvo, Señor, de este mundo que se nos pega y la cual necesitamos, Señor Dios, lavarnos para en perfecta santidad, santidad que nos produce tu sangre y tu palabra, poder entrar y disfrutar de tu presencia. Así que, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que nos has revelado hasta ahora, Señor, estas enseñanzas acerca del tabernáculo. Señor, que podemos decir en una palabra, el tabernáculo eres tú, tú eres el tabernáculo. El tabernáculo era una representación de quién eras tú, Señor Dios, y de la obra que tú ibas a hacer para entonces nosotros poder ser conocidos y llamados hijos de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo. Así que, Padre, yo bendigo a todo tu pueblo que en esta mañana se ha reunido aquí. Hemos alabado tu nombre y tú nos has agraciado con tu presencia. Tu bendición sea sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos este miércoles en Arpas y Copas. Amén.